Bien, mezcla de las actividades. En el libro, entonces, se habla de las actividades que forman parte de la cadena de suministros y de las actividades que forman parte de la cadena de distribución. Vamos a verlo a continuación. Bien. Desde la fábrica hasta el cliente es la cadena de distribución. Desde aquí, desde la fuente hasta la fábrica es cadena de suministros. Muy bien. ¿Por qué hablamos entonces de la mezcla de actividades que se da? Porque entre la fuente y la fábrica se dan las tareas principales de la logística, que son transporte y almacenamiento. Y desde la fábrica hasta el cliente se dan también las tareas principales de la logística, que son transporte y almacenamiento. De allí nace entonces logística como disciplina. Las tareas logísticas siempre se han hecho. Las empresas transportaban y almacenaban, pero tradicionalmente habían unas funciones, unos cargos que se encargaban del transporte y almacenamiento en la cadena de suministro y otras personas, otros cargos que se encargaban de las tareas de almacenamiento y transporte en la parte de distribución. A raíz de lo que vamos a ver más adelante de la importancia en los costos y la importancia que tomó la logística, entonces separaron esas tareas y se las asignaron a un solo profesional que se iba a encargar de ellas. Hoy en día todavía hay muchas empresas en las que unas personas se encargan del transporte y almacenamiento en la cadena de suministro y otras personas se encargan, u otros cargos se encargan de el transporte y almacenamiento en la cadena de distribución. ¿Seguimos? Bien, en esta figura que aparece en el libro, vemos cómo las tareas, por ejemplo, pronóstico de la demanda, compras, planeación de requerimientos, planeación de la producción, inventario de fabricación, son tareas que maneja la logística, pero en la parte de suministros. Bien, entonces, en la parte de distribución, ¿qué manejan? Planeación estratégica, servicio al cliente, transporte, procesamiento de pedidos, planeación de la distribución, inventario de bienes terminados. Son tareas que ahora lo vamos a ver en la siguiente filmina, que son muy similares en la cadena de suministro y en la cadena de distribución. Se dan almacenamiento, manejo de materiales y se da embalaje en ambas. De allí entonces que decidieran administrativamente encargar a una persona que le llamaron gerente de operaciones o gerente de logística para que se encargara tanto de la cadena de suministros como de la cadena de distribución. Y eso fue una decisión muy acertada porque, como vimos, en la cadena de suministros hay transporte. Entonces, en la cadena de distribución también hay transporte. Entonces, la experiencia, la información que se maneja sobre transporte, dársela a una sola persona. Esto va todo con el concepto también de especialización de las funciones. Tradicionalmente, el transporte
en la parte de distribución lo hacían, o en muchas empresas todavía lo hacen, el gerente de mercadeo. De paso, recuerden que les pregunté cuáles eran las tres principales áreas funcionales de una empresa. Contestaron muy bien. Finanzas, producción y mercadeo. No aparece logística porque logística vino después. Y le quitaron responsabilidades, por ejemplo, el transporte. Se lo quitaron a mercadeo y se lo asignan a logística. Y el transporte de insumos, a veces lo tenía, por ejemplo, finanzas o producción, pues no se asignan también a operaciones y logística. Mantenimiento de inventarios se da en la cadena de suministro. También se da mantenimiento de inventario en la cadena de distribución. Entonces, una sola persona se dedica a eso. Procesamiento de pedidos se da en ambas cadenas. Adquisición. Acá se da la programación de pedidos. Es casi lo mismo. Acá lo que pido, acá lo que me piden. Embalaje. Embalaje. Almacenamiento, obviamente porque tengo inventario. Manejo de materiales, mantenimiento de información, mantenimiento de la información, o sea, los sistemas de información. Todo esto debe basarse en un sistema de información, especialmente en las empresas grandes que tienen muchas referencias. Eso habría que llevarlo con un sistema de información computarizado. Y la programación de los suministros. Entonces, todas estas serían, a grosso modo, las responsabilidades, lo que va a aparecer en una descripción de cargos o en un contrato de un gerente de operaciones. Muy bien. Importancia de la logística y de la cadena de suministros. ¿Qué me importa de aquí que haya quedado claro en ustedes? La cadena de valor. Tiempo, espacio y costos. Les voy a preguntar sobre esto y es muy importante. La cadena de valor, ¿a qué se refiere? El concepto de cadena de valor, agregar valor, está muy de moda, pero ¿a qué se refiere agregar valor? Agregar valor se refiere a conocer qué es lo que la otra parte desea, necesita, quiere. Yo no puedo hablar de agregar valor porque di un nuevo servicio o porque ofrecí algo nuevo a los clientes, si de repente eso no era lo que el cliente necesitaba. Entonces yo necesito tener un estudio previo para ver cuáles son las necesidades. Bueno, en logística se han hecho muchos estudios y se ha demostrado que lo que el cliente desea logísticamente de una empresa es que le entreguen su mercancía a tiempo, que se le entreguen en el lugar, a eso se refiere espacio, que él lo pidió y al menor costo posible. La empresa que llegue a satisfacer esta o superar estas expectativas va a ser una empresa exitosa. ¿Ya? Costos logísticos. Como ingenieros, nuestro arte, a lo que nos dedicamos, lo que mejor debemos aprender a hacer es a disminuir los costos. Disminuir los costos y especialmente los costos logísticos. Entonces, esto tiene que ser demostrable, para lo cual más adelante vamos a aprender sobre indicadores logísticos. No en esta materia, ustedes van a dar otras materias en donde vamos a aprender de los KPI o indicadores logísticos. Pero de esos indicadores entonces logísticos es donde vamos a demostrar
que estamos siendo eficientes. ¿Qué es eficiencia? Como les pregunté en la prueba, eficiencia es más abarcador que eficacia. Eficacia es hacer las cosas bien. Eficiencia es hacer las cosas bien con la menor cantidad de recursos. ¿Cuáles son los recursos? Tiempo, dinero, esfuerzo. Allí logramos ser eficientes. Y esa es la tarea del administrador. Entonces nosotros como, como ingenieros logísticos o de operaciones, muy poco vamos a poder incidir en los ingresos de la empresa, porque no somos de mercadeo. Pero las utilidades son igual a ingresos menos costos. O sea que si no podemos incidir en los ingresos, pero podemos incidir en los costos disminuyéndolos, de igual forma entonces vamos a impactar en las utilidades. No solamente aumentando los ingresos se impacta las utilidades, también disminuyendo los costos. Pero no es solo disminuir los costos, sino a qué precio. Y para eso entonces tenemos el rendimiento sobre activos, que es un KPI que les estoy adelantando, pero que si lo sabemos llevar, demostraremos la eficiencia de nuestra gestión. No podemos incidir en los ingresos, pero podemos incidir en los costos manteniendo los activos. El índice de rendimiento se mide ingreso menos costo y todo entre la cantidad de activos fijos. Matemáticamente, ya ustedes dieron costos, contabilidad de costos. Así que es muy fácil que si yo sostengo unos ingresos entre un periodo y otro, pongan en enero, vendí $1.000.000 y mis costos fueron $600.000 y mis activos fueron de $1.000.000. Para el siguiente periodo, si mis ingresos son de 1.000.000 y mis activos son de 1.000.000, pero yo disminuyo mis costos de 600.000 que les dije a 500.000, este índice va a decir entonces que yo fui eficiente porque va a dar un número menor que en el periodo anterior, manteniendo mis ingresos, manteniendo mi inversión en activos fijos, pero disminuyendo mis costos. Bien, esto yo debo mantenerlo controlado para poder demostrar que estoy haciendo bien mi trabajo. Bien, estrategias empresariales y la logística. Más adelante ustedes van a dar una materia que se llama política y estrategia económica. Allí vamos a aprender de cómo se plantea una estrategia, cómo hacer, por ejemplo, un marco lógico para obtener los objetivos, pero por ahora les quiero adelantar que en una estrategia empresarial, la logística va a formar parte integral de esa estrategia. Una empresa no puede pretender tener una estrategia que vaya a dar resultado sin considerar las labores de logística. ¿Ya? Bien. Caso Walmart. No sé si lo han visto en otra materia, pero es un clásico que aparece ahí en el libro y que demuestra cómo la empresa Walmart quebró a Kmart, le quitó los clientes a punta de estrategias logísticas. Logró transportar y almacenar de forma más económica y esto le permitió ofrecer a los clientes precios más bajos. Obviamente, los clientes se fueron con el que le ofrecían precios más bajos y hoy Walmart es una cadena mundial
y una empresa millonaria. Habla también en el libro, para terminar ya este video, de las industrias de servicio. Tendemos a pensar que la logística solamente funciona con empresas que producen bienes. También empresas que ofrecen servicios van a necesitar coordinar labores operativas.